Silueta es una de esas herramientas de CorelDRAW que podrías usar en cualquier momento. Con ella puedes crear múltiples capas del contorno de cualquier objeto, ya sean formas geométricas o incluso texto. Podrías usarla para crear casi que cualquier composición en general. Básicamente el límite lo pones tú. ¿Quieres saber más sobre la herramienta Silueta en CorelDRAW? Entonces quédate hasta el final. Acompáñame. Muy bien, para esta clase lo primero que vamos a hacer es ver su contenido. Entonces, en cuanto a la herramienta Silueta, lo primero es que vamos a ver algunos ejercicios, algunas aplicaciones, algunos ejemplos puntuales. Luego, en el paso número 2, vamos a ver cómo activar, cómo acceder a ella. Y una vez que activemos esta herramienta, vamos a encontrar algunas alternativas dentro de la barra superior, que es una barra dinámica, que significa que cada vez que yo seleccione una herramienta se va a personalizar con las opciones que tiene esa herramienta. Así que vamos a ver todas las alternativas que nos presenta en la barra superior, pero también vamos a ver las opciones de la ventana acoplable y cómo acceder a ella, porque son dos formas de manipular o de utilizar la herramienta de formas distintas, pero que al final de cuentas son como lo mismo. Luego vamos a hacer ejercicios prácticos para que pongamos a prueba esta herramienta y veamos cómo la pueden manipular. Y por último, algunos ejercicios avanzados que están muy relacionados con estos ejemplos, pero entrando mucho más en profundidad para que puedas profundizar aún más en esa herramienta y convertirte en todo un experto. Muy bien, entonces vamos con los ejemplos. Perfecto, aquí les mencionaba que estos ejemplos son una serie de aplicaciones que tú puedes ver como hacia dónde podríamos utilizar esta herramienta. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos que pueden ser como logos, composiciones gráficas y una serie de detalles que yo le puedo agregar como bordes o siluetas para poder, digamos, lograr estos ejercicios puntuales. Ya vamos a adentrarnos más adelante y te voy a hacer como un énfasis en qué la utilice para uno de estos casos. Ahora vamos a ver cómo activarla. Lo único que tienes que hacer para activarla es ir a la barra lateral izquierda. Vas a bajar un poco y vas a encontrar la opción del menú de herramientas interactivas. Seleccionas o haces clic sostenido sobre el icono y luego se te van a desplegar una serie de opciones, dentro de las cuales vas a encontrar esta que se llama Silueta. Una vez que haces clic aquí, vamos a ingresar a las opciones de la barra superior y ese es el siguiente punto. Perfecto, una vez que nos encontremos acá, tu barra superior debió haber cambiado con las alternativas de esta nueva herramienta. Entonces vamos a hacer un repaso de izquierda a derecha por las opciones que nos ofrece. Lo primero es que tenemos una lista de predefinidos, como suelen ocurrir con otras herramientas, donde tengo una lista desplegable y puedo seleccionar algunas que ya estén preestablecidas por CorelDRAW. Significa que ya hay una serie de repeticiones, una serie de bordes o siluetas que ya me crea por defecto. Entonces podríamos ir a explorar allí, o podría agregar una personalizada, o también la podría quitar de la lista. Ahora continuamos con la sección de las propiedades del objeto, que básicamente es que yo puedo seleccionar el origen de rotación y movimiento y desplazamiento del objeto, su posición y su tamaño. Directamente desde acá nos permiten hacer esto y no tener que salir a las opciones de forma predeterminadas. Entonces, esto más que de la herramienta es una alternativa que está dentro de Silueta para poder manipular ciertas cosas de ubicación del objeto y cómo se mueve el objeto, pero digamos que no es tan importante para este ejercicio. Lo segundo es el tema de la dirección, es decir, yo lo que estoy haciendo es creando unas siluetas, unos bordes, unos contornos que tienen unas repeticiones, como lo explicaba en la intro, pero yo puedo controlar si eso es para afuera, si eso es hacia el centro. Entonces ahí hay unas características que yo puedo definir y lo hago con esta dirección, hacia donde quiero que vaya esta repetición de contornos, o si es uno o varios. Luego tenemos el paso y espaciado. Entonces, como les mencionaba, yo puedo tener múltiples repeticiones de esos contornos para lograr ya sea pues un efecto definido, determinado o lo que yo quiera. Pero también puedo definir qué tanto espacio quiero que exista entre esos bordes. Entonces aquí elijo repeticiones y espaciado entre esos o esas siluetas mejor. Luego también, si tengo esquinas
o bordes que son con cierto ángulo los puedo suavizar. En este caso puedo hacer que sean suavizados, que sean en forma de chaflán, o definir otras alternativas de esas esquinas. Me refiero a formas de la esquina. Ahora también podemos cambiar el color de la silueta, el color del contorno, es decir, también puedo jugar entre el relleno y la forma y el fondo, como podemos ver en la siguiente opción. Y en algunos casos también hay un segundo color de fondo, pero bueno, digamos que son cosas que ya van más allá. Podemos ajustar la aceleración, que es también básicamente cómo quiero que se vayan repitiendo estas siluetas, con qué fuerza, si más hacia el exterior, si más hacia el interior, y lo mismo si tenemos colores, lo vamos a ver en los ejemplos. Puedo copiar un efecto para no tener que volverlo a hacer desde cero, y si yo tengo un efecto de silueta ya establecido en un objeto, lo puedo copiar hacia otro. Y al final también puedo eliminar, limpiar ese contorno, es decir, volver a mantener el objeto como estaba. Entonces, esas son las alternativas básicas que me permite esta herramienta desde la barra superior. Ahora vamos a ver también cómo acceder con las ventanas acoplables. Muy bien, para acceder desde esta alternativa, que es otra manera de gestionar y manipular silueta de objetos, es desde el menú superior. Yo estoy justamente acá arriba, en el menú más superior de todos, en ventanas. Luego despliego hasta la opción que dice ventanas acoplables, y en efectos abro el menú y selecciono silueta. También podemos acceder con control F9, es un shortcut o un atajo. Una vez que haces esto, se te va a activar precisamente una ventana acoplable a mano derecha, por lo general en las configuraciones predeterminadas, con esta información, donde tenemos también información de cómo alineo yo ese contorno, es decir, la dirección hacia afuera, hacia el centro, hacia adentro, el número de pasos, el espaciado, la distancia entre cada uno de ellos, si quiero el redondeo recto con chaflán o redondeado, el color de la mezcla, cuando yo estoy mezclando todas esas capas de siluetas, y la aceleración, que también la habíamos visto por allí. Y simplemente yo puedo aplicar. Hay ciertas cosas que yo puedo hacer desde este menú, desde el menú superior, o incluso directamente desde la página o desde la hoja. Vamos a verlo más adelante. Entonces, una vez que hayamos visto esto, vamos a la acción. Si te está gustando esta clase, entonces te invito a suscribirte a Delca Videography, a compartir este conocimiento para que pueda llegar a muchas otras personas, y, ¿por qué no?, apoyándome con tu like, porque me ayudaría mucho a crecer, a que YouTube me recomiende y pueda, digamos, expandir esta comunidad a más gente. Hay cientos de tutoriales en línea disponibles en mi canal, con muchas horas de contenido completamente gratis que puedes ir explorando a tu propio ritmo, así que te invito a que vayas a mi canal y comiences a explorar, y por supuesto también a mis redes sociales, que subo contenido variado, así que muy atento y continúa. Muy bien, vamos a comenzar ya con los ejercicios. Así que una vez estando acá, vamos a utilizar estas referencias para crear nuestras siluetas. Así que como primer ejercicio voy a utilizar este círculo, como lo vemos acá, con un fondo blanco y un borde negro. Entonces, yo puedo dirigirme a la barra lateral izquierda y seleccionar precisamente silueta. La selecciono y se me activa esta herramienta puntualmente, como lo estamos viendo acá con este icono, y simplemente una vez que yo seleccione o que me posicione sobre el elemento, ya me aparece que lo puedo utilizar. Y se pueden dar cuenta que arriba en la barra superior tengo ya las opciones que les mencionaba antes. Entonces yo podría por defecto desde la misma página arrastrar, ya sea hacia afuera o ya sea hacia adentro, ese borde. ¿Qué ocurre? Como pueden darse cuenta, yo acá tengo una repetición con una distancia de un poco más de 4 milímetros. Yo podría ajustar esto, por ejemplo, que fueran 4 repeticiones, que estuvieran separadas a 2. Ya me permite hacer las repeticiones. Vamos a hacerlo externo justamente acá. Eso, aquí estamos viendo las 3 y una cuarta repetición. Como todo es color blanco, como todo es blanco, pues no hay diferencia de colores, pero yo podría tranquilamente asignarle un color diferente para que vaya, por ejemplo, del blanco al rojo, ¿sí? O podría seleccionar cualquier color de la lista para obtener esto. Incluso podría decirle pues que también el color del borde cambie a blanco. Entonces
mi figura original tenía un borde negro y un fondo blanco. Y le estoy diciendo que expanda las siluetas hasta 4 repeticiones, 2 milímetros de distancia entre cada una, externa, con un borde blanco y con un fondo azul. Entonces lo que hace es esa transición hasta llegar a este resultado. Entonces yo, por ejemplo, el borde se lo voy a regresar a negro para que lo podamos ver mucho mejor acá. Entonces miren cómo funciona esto. Ahora, si yo quisiera replicar esto en el círculo de fondo amarillo, muy sencillo. Lo único que debo hacer es que una vez que yo seleccione la herramienta nuevamente de contorno, puedo decirle acá en el menú superior, copiar esas propiedades y selecciono el efecto acá. Y como pueden darse cuenta, copio esas propiedades, pero obviamente partiendo que mi origen es distinto. Una vez que yo esté acá, ya puedo manipularla como yo quiera. Entonces podemos venir y decir, listo, quiero que esto sea entonces más bien interno, por ejemplo, y que la distancia sea un poco más grande, 2.5, 3.5, y miren que obtengo ya un resultado como estos. Entonces, como les decía, las aplicaciones las pones tú, el límite las pones tú y puedes crear logos, puedes crear composiciones gráficas o lo que quieras. Esto es con círculos, pero ¿qué pasa si utilizamos ya figuras como con ángulos rectos, como un rombo o como un cuadrado o un rectángulo? Pues muy fácil, activamos la herramienta o también con control F9 como les mencionaba, pero esta vez vamos a hacer una cosa. Voy a activarla desde la ventana acoplable, así que voy a ventanas, vamos a ventanas acoplables, luego menú efectos y selecciono la opción de contorno, bueno, para el caso de español es silueta o con el control F9. Cuando hagamos eso se nos va a activar justamente el menú de la barra lateral derecha, ¿cierto? Es decir, esa ventana acoplable que mencionaba, por defecto está a ese lado. Entonces, acá ¿qué puedo hacer? Previamente puedo decirle a Corel, bueno, vamos a ajustar esto. Quiero que sea algo que vaya hacia el exterior, que tenga 5 repeticiones, que cada una esté separadas 3 milímetros. Ya el tema de los colores lo vamos a ver más adelante, por lo tanto tenemos también las mismas características preliminares. Le puedo decir que de un rosado pase o de un rosa pase a un verde perfectamente y aplicamos. Cuando hacemos esto vemos como también le habíamos dicho que queremos un borde redondeado que estaba acá seleccionado y obtenemos, por ejemplo, esta configuración. Si quiero que el borde o la esquina sea con chamfer o con chaflán, pues obtenemos este otro. Y si nuestra figura original, por ejemplo, tuviera el borde blanco, tendríamos un resultado como estos. Si yo quisiera acelerar, por ejemplo, que es una cosa que no hemos visto, ¿qué significa acelerar? Voy a disminuir la cantidad de repeticiones a 4 y voy a aumentar el offset o la distancia a 7. Aplicar. Miren cómo cambia. Entonces aquí ya tenemos más espacio entre cada una de las capas. Entonces, ¿cómo funciona? Yo puedo enlazar o conectar la aceleración del objeto y el color. ¿Qué significa esto? Que si yo lo aumento, aumentan los dos al mismo tiempo. Si yo aplico, vemos cómo la aceleración termina en el borde exterior. Pero si yo, por el contrario, lo llevo hacia el umbral inferior, entonces la concentración del color y las distancias se concentran en el centro, digamos en el objeto base. Entonces esto es lo que nos permite justamente jugar con eso. Es decir, perdemos ese offset o esa distancia igual, equidistante entre las capas, y lo que hacemos es que las aceleramos. Y ya es también parte de nuestra composición. O podemos quitarle ese enlace para que no queden una dependiente de la otra y yo poder mover el color por un lado y la aceleración por el otro. Y ya obtengo otros resultados. Entonces lo puedo hacer inversamente proporcional o simplemente mantener uno quieto y el otro con aceleración. Por ejemplo, el objeto lo puedo mantener estandarizado y el color lo puedo ajustar a la aceleración. Realmente acá ya las opciones son mucho más limitadas a lo que tú quieras hacer. Bien, pero vamos ya a hacerlo con texto, porque yo también mencionaba que lo podíamos hacer con texto. Con el texto podemos seleccionar la herramienta y miren que también podemos manipular hacia afuera, ¿cierto? Entonces yo puedo crear, por ejemplo, acá esto. Aquí por defecto ya me está sacando la configuración que yo tenía con estos colores y con estas repeticiones que son 4. Y si yo, por ejemplo, al texto le digo, no, yo no quiero que el texto original sea negro, sino que sea blanco, entonces obtengo esto. Miren que el texto incluso mi texto ya tenía un borde negro, por eso tiene estas características. Yo a ese borde le puedo aumentar, por ejemplo, el espesor a 1.5 o a 2 y miren cómo ya
voy obteniendo un resultado diferente. Puedo cambiarle este relleno a un azul y miren cómo va cambiando acá, ¿sí? Puedo disminuirle ese número de pasos y decirle que sean redondeados, por ejemplo, y aplicamos. Y miren que ya son menos y pues tengo esta opción. Entonces, por ejemplo, yo para texto, ¿qué suelo hacer? Puedo poner una o dos capas. Por ejemplo, una capa que sea más gruesa y le ponemos aplicar. Y miren que obtenemos ya esta. Vamos a darle 5, por ejemplo, de espesor acá, como de línea, de distancia. Y obtenemos algo como esto. Y simplemente aplicar y ya está. Yo puedo, por ejemplo, ya separar este efecto de lo que es el texto o de la forma. Como si yo me posiciono sobre el efecto con clic derecho, lo puedo romper con control K, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que ya están separados. Y miren que ya tengo como dos objetos diferentes. Y ya con herramienta forma, por ejemplo, puedo pulir esto. Le puedo quitar el borde si quiero. Al next también le puedo quitar el borde. Entonces ya tengo algo mucho más como esto. Y pues si quisiera darle más capas lo podría hacer eventualmente, ¿cierto? Entonces ya es una forma de ir jugando con estos elementos. Ahora entrando en los elementos avanzados, pues déjame decirte que tengo un curso maestro en diseño gráfico y audiovisual. No solamente de CorelDRAW, sino de una herramienta audiovisual que permite complementar muy bien estos dos mundos. Y está en Udemy, se llama Diseño Gráfico y Audiovisual, es un master course. El enlace te lo comparto en el primer comentario anclado y también en la descripción de esta clase. Muy importante porque aquí logras profundizar en un módulo específicamente de esta herramienta donde hago muchos más ejercicios y enfatizo mucho más en esta herramienta. Así que si quieres darte un paseo por aquí para aprender esto y muchísimas otras cosas a un precio increíble, está el descuento más grande que puedas encontrar, que te comparto justamente con un cupón de descuento. Ahora, yo te enseñaba al principio algunos ejercicios, pero ¿dónde está aquí el truco de los tutoriales que yo he hecho en este canal, que puedes consultar también y que los enlaces también te los comparto justamente en la descripción y en el primer comentario? Es donde está el efecto de silueta. Pues muy sencillo. Acá, por ejemplo, en esta forma de este hexágono, básicamente las capas internas, el hexágono interno, el hexágono del medio y el hexágono externo es precisamente eso que vimos ahora. Ahora, esto tiene muchas más otras cosas, ¿cierto? Es una fase, es una parte de un proceso completo donde utilizamos particularmente la herramienta de silueta para poder crear justamente esta profundidad, que luego pues lo ajustamos con colores, con luces y demás. Así que te invito a ver este tutorial si quieres crear efectos como estos. Y lo mismo ocurre acá, es como una gota de agua y ustedes pueden ver que hay unas capas que son, en este caso, 3 capas, 1, 2 y 3. Cada una de esas capas fue hecha con la herramienta silueta. Luego ya se hacen unos ajustes de color, unos ajustes de profundidad y obtenemos estas composiciones visuales. Así que no te pierdas también este tutorial, está justamente en la caja de descripción. Tenemos por otro lado esta logo, que es el logo Gold, es una G dorada y el borde fue creado con la herramienta silueta. Es mejor hacerla así que hacerla mediante, por ejemplo, el contorno normal. Entonces también te sugiero que visites este tutorial para que veas cómo crear esos bordes diferenciados de la forma. Y por último traigo contigo estos dos tutoriales puntualmente, logo que es una W o W, en este caso Wave, donde también esos bordecitos fueron creados precisamente para definir la forma del fondo, así que puedes ir a checarlo, puedes ir a verlo allí. Y en esta otra composición gráfica donde dice Underwater, que también es otro tutorial de mi canal, puedes ver también cómo muchas de las composiciones que rodean el texto y toda la composición en general fueron hechos con la herramienta silueta. Así que no puedes tener excusa para atender estos tutoriales y todo el contenido que te dejo en Udemy y demás para que sigas aprendiendo. Si el video te sirvió y te gustó, entonces apóyame con tu like. Y si quieres saber más sobre el programa y conocer todos sus trucos, entonces suscríbete al canal y accede a mi lista de reproducción con cientos de horas de tutoriales para que los descubras a tu propio ritmo. Te recuerdo que los enlaces a estos contenidos los encuentras en la descripción y en el primer comentario anclado de este video. Nos vemos en la próxima.